para hablar de la franja y la participación de los independientes, que está ocurriendo en nuestro país, en la oposición, cómo se articula todo para comenzar el año ya en marzo. Son algunos de los temas que abordaremos junto al senador independiente Alejandro Guillet. Bienvenido, ¿cómo están? Muy bien, Bárbara, muy contento porque están saliendo las cosas que estamos haciendo y en el verano es imposible enojarse. Uno anda con predisposición a tener una Sí, a buena pesar onda. que vamos a tener un verano movido porque estamos colaborando con muchas instituciones, sobre todo de la sociedad civil, porque están muy interesados en participar en el plebiscito, efectivamente, y en el proceso constituyente. Gente independiente que no es militante de partido, pero que tiene una visión pro cambio. Así que con ello, y además porque en mi casa hay que hacer muchas reparaciones importantes que se van postergando, entonces me va a tocar mucho pintar, barnizar. Bueno, usted dice que es imposible enojarse, pero hay un tema que lo tiene un poco Mm, molesto quizá y tiene que ver con cómo se está llevando la participación de los independientes en la franja. Usted ha sí. afirmado incluso que el Consejo Nacional de Televisión está haciendo o ha hecho todo lo posible por impedir que ellos participen. ¿Por qué tiene esa percepción? No, los hechos hablan de eso. Yo creo que hay una... A ver, voy a tratar de ser medio sociólogo. En Chile, en los últimos 28 años se formó una especie de clase dirigente, de derecha, centro, izquierda, con visión de Estado, que representaron un consenso que se construyó a comienzos de los 90, que tuvo sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras, permitió combatir la pobreza, por ejemplo, pero no la desigualdad, se le disparó la desigualdad y sobre todo que tiene serias dificultades en seguir avanzando en reformas que permitan que esa misma gente que sale de la pobreza, que se transforma en clase media un poquitito ascendente pero precaria, se consolide, porque no hay buenas políticas públicas. Entonces tú tienes problemas con acceso a la salud, la vivienda, por ejemplo, donde yo vivo, lo que más problemas tenemos, pero también acceso a los servicios, la previsión, porque no se siguieron haciendo las reformas que se habían anunciado también al comienzo de los 90. Y en segundo lugar, ese grupo que ha dirigido el país todavía no percibe que lo que ha pasado es un cambio cualitativo en la historia de Chile. Estamos en un hito histórico, pero estratégico, porque cambia la manera como los chilenos perciben las cosas, lo que sienten, lo que piensan, lo que anhelan. Y por lo tanto hay que construir nuevos acuerdos, nuevos consensos. Pero en general, la mayoría de la clase dirigente se defiende y quiere tomar el control como lo ha hecho los últimos 28 años con las mismas políticas, y que tira un subsidio por aquí, un bono por allá, con eso se estabiliza. Y yo creo que eso es mucho más profundo y por eso mismo es necesario trabajar para generar esos nuevos acuerdos. ¿Y en el caso de la franja y los independientes? Bueno, los independientes, hubo un debate sería bueno que todos lo escucharan. El debate que se produjo en el Tricel, en el abogado que defendió la posición del Consejo Nacional de Televisión, dijo que los únicos actores válidos en una democracia eran los partidos políticos y que las organizaciones de la sociedad civil, cuando empezaban a influir en política, se transformaban en organizaciones fascistoides, corporativistas, al estilo italiano más bien. Lo que es un profundo error. Yo creo que el profesor perdió todo crédito porque eso no es así. En toda la historia los actores políticos no son solo los partidos políticos, también las Fuerzas Armadas, la Iglesia. Lo que pasa es que están tan debilitados que no están influyendo. Los empresarios, los cuerpos profesionales siempre han sido parte de la toma de decisiones. Lo que pasa es que en Chile la democracia se encapsuló en muy pocos. Y eso es uno de los problemas que tenemos. Un régimen presidencialista, centralista, cooptado por una élite de derecha, centro, izquierda, pero que entre ellos tienen negocios, se conocen, en fin, pasan de un lado al otro. Y ese mundo ya se acabó. Entonces nosotros lo que entendemos es que la democracia debe refrescarse, tiene que ampliarse. ¿Con quién? Con la gente independiente, que tiene vocación por lo público, pero no quiere militar en los partidos porque los considera anticuados, porque considera que son muy jerárquicos, muy piramidales, que no son transparentes, que no le dejan posibilidad a los jóvenes de salir adelante, que se reproducen los mismos. Entonces esa gente independiente quiere una nueva constitución, pero quiere ser actor activo, protagonista del proceso constituyente. Entonces no sienten que los partidos los acojan y que los entiendan, y por lo mismo han preferido crear sus propias organizaciones, y nosotros de hecho estamos trabajando firmemente con una de ellas, que es la Mesa Técnica Social, que está constituido por más de 60 organizaciones, que son sindicales, vecinales, funcionales, algunas son temáticas, etcétera,
y que sienten que sus temas no están nunca en la agenda de los partidos. Y por eso les molesta tanto que para participar en la franja tengan que hacerlo a través de los partidos. Exacto, ellos quieren participar pero autónomos, organizarse, pero también tener una mínima posibilidad de competir, porque hoy día desgraciadamente la ley es muy anti-independientes. Por ejemplo, un independiente para postular a la asamblea va a tener que juntar firmas, pero hay distritos donde va a tener que juntar 5.000 a 7.000 firmas. Eso es uno a uno, o sea, no es que sale a la calle, junta la firma, va a los sindicatos, no, tiene que llevar de a uno por uno a los adherentes al notario, y además hay que pagarle al notario. ¿Tú comprendes que eso es imposible? O lo hace muy difícil porque además requiere mucho recurso económico y la gente, bueno, puede tener una buena disposición, pero no tiene su trabajo, no está en condiciones de hacer una fila en una notaría y echar la mitad de la mañana, eventualmente. Pero además no le dan dinero económico. Los partidos tienen financiamiento, los independientes no. Y además no tienen acceso a franja, los dejaron fuera. Y ese es un problema que está en el acuerdo de los partidos. ¿Te acuerdas tú en noviembre? Que se pusieron de acuerdo los partidos, pero se olvidaron de las organizaciones civiles, que son por lo demás los que movieron el país. Eso viene más del mundo independiente que del mundo de los partidos políticos. Entonces esa gente siente que en lo formal le permiten participar, pero en los hechos lo bloquean. Y ahí tenemos que resolver eso para que tenga legitimidad el proceso constituyente y sea de amplia participación. Estas restricciones que usted menciona tienen que ver también con la dificultad de llevar adelante algo distinto, pensando que estamos hablando de miles o incluso un par de cientos de miles de organizaciones. Claro. ¿Cómo podría hacerse de una manera que sea distinta? Bueno, hay algunos requisitos de juntar firmas, por ejemplo, de tener existencia formal. Se puede resolver eso fácil y tú acotas. Pero no olviden que la fragmentación no es culpa de los independientes, es culpa de que los partidos no han sido capaces de representar una sociedad que es mucho más diversa que antes y que tiene muchos más temas y preocupaciones que las que tenía antes y que tiene una agenda diferente que ha ido emergiendo en estos tiempos. Entonces, más que ponerle barreras, los partidos deberían estar ayudando a los independientes, porque además esa gente tiene una vocación de lo público. Entonces, si los partidos tienen una actitud de apertura, de diálogo, de entendimiento, de apoyo, muchos de ellos van a terminar militando probablemente en partidos. Ahora, también es posible que aparezcan nuevos partidos políticos, si la estructura de partidos no tiene por qué ser siempre la misma. Estamos pensando en un momento de crisis de los partidos del siglo XX, y no sería raro que aparecieran partidos del siglo XXI. Eso es normal, sobre todo a esta altura. Y lo otro que quiero destacar mucho es que no es fascismo. La democracia del siglo XXI va a ser distinta a la del siglo XX en varias cosas. La democracia del siglo XX es representativa. Tú eliges un representante que toma las decisiones por ti, pero que no necesariamente tiene un mandato que sea exigente, en el sentido de que tiene que cumplirte lo que te prometió. Queda autónomo una vez que le elige. Y tú la elección siguiente, si no te jugó derecho, tú no votas por él. Es así como se resuelve. Pero la democracia del siglo XXI es más horizontal, más participativa. Además de los partidos, probablemente van a tener mucha fuerza las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones que son temáticas, por ejemplo, los ambientalistas, los animalistas, los que están por el tema del cambio climático, el medio ambiente, los que están por los derechos de la mujer. Entonces es probable que se levanten demandas muy específicas, pueblos originarios. ¿Cómo los calificas acá? Claro, el punto es cómo canalizar todo eso. En el caso de la franja, por ejemplo, se critica mucho que tengan que hacerlo a través de los partidos. ¿Cómo podrían hacerlo de otra manera, pensando en todas las que son? Por sí mismo, nosotros apoyamos pero pensando con que asistencia jurídica. Yo no estoy metido manejando ningún grupo independiente. Yo apoyamos con nuestro equipo a que junten la firma y hagan una presentación ante el Tricel que le hicieron y defendieron el derecho de los independientes, pero Tricel está entre Tongoy y Los Vilos, porque le dice a ustedes los independientes tienen derecho a franja, pero entiéndanse con un partido político. Y los partidos van a decidir qué independientes tienen derecho a ir a la franja. Eso no puede ser. ¿Pero cómo podrían hacerlo entonces? Directo. Si la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, de los cientos de miles que hay, no van a postular a la Asamblea Constituyente ni quieren participar como instituciones tan abiertas, son mucho menos.
habrá una docena, y de la docena algunos van a poder juntar firmas, otros no van a poder juntar firmas cuando ya sea el proceso próximamente constituyente. Pero para el plebiscito, mientras más gente quiera participar, tanto mejor. ¿Cuál es el problema que tienen? Si está establecido que va a ser 1/3 para los independientes de la franja, ¿cómo podrían entonces distribuirle ese tiempo entre todas las que quieran participar, que pueden ser miles? Bueno, que las que postulen, que no van a ser miles, te puedo asegurar, van a ser una decena, no creo que sea mucho más, y se reparte entre los que están postulando, y probablemente van a haber unos que están por el sí, otros que estén por el no. ¿Usted cree y una por lo decena tanto tiene que es muy poquito? repartirse, porque Hay lo que pasa es que muchas se que están están- agrupando. Todo el mundo dice, bueno, hay como 100.000, sí, pero no van a ir 100.000 organizaciones distintas. Cada sindicato, cada junta de vecinos no se va a ir por su cuenta. Van a buscar alianzas, que es lo que está pasando. Entonces, lo que deberían hacer los partidos es ayudar que ellos se organicen, se estructuren, precisamente para evitar la dispersión. Y luego, en la medida que hagan una sana relación con estas organizaciones, que van a tender a agruparse para poder tener oportunidad, y por lo tanto eso va a acotar mucho el número, los partidos después van a poder buscar y descubrir nuevos líderes, nuevos talentos, y refrescar, si es que quieren hacerlo, lo que llamamos la clase política, la gente que quiere ya participar profesionalmente de la acción política. Así que esto es una gran oportunidad para los partidos, no lo vean como amenaza. Véanlo con una enorme oportunidad de oxigenar la política en Chile, aunque yo entiendo que hay algunos que han estado, piérdete una, los últimos 28 años que viven con preocupación, incluso algunos venían de antes del golpe, que todavía están activos y quieren seguir. Pero está bien que sigan en la medida que tengan la confianza ciudadana, pero no le bloqueen a los nuevos liderazgos. Ahora, Si acá Chile tiene que renovarse. Eso es un poco relativo porque se están discutiendo proyectos para que se pueda limitar la reelección y con Claro. efecto retroactivo en cuanto a los que ya llevan varios periodos. Exactamente. ¿Usted ve eso- molestia entre sus compañeros del Senado hoy? Bueno, obviamente los afectados se sienten que tienen mucho más que aportar probablemente. Es un tema debatible, sin duda, pero es muy probable que se apruebe, porque es parte del proceso tener que darse cuenta que hay que renovar la política. Además, ojo, si la persona es senadora o senador y ya cumplió la condición y no puede postular, bueno, puede ir a diputado, puede ir a ministro, puede ir a canciller, puede ir a diplomático. O sea, el que tiene voluntad puede ir a candidato a gobernador, va a poder ir a alcalde. Hay otros cargos, y si quiere seguir en política, ¿por qué tiene que ser siempre lo mismo? Además, el Congreso es muy apasionante, pero yo creo que hay que estar enfermo de la cabeza para estar 30 años adentro y no enfermarse, porque es saturador. Entonces, bueno, entrar, salir, hacer distintas cosas, no enamorarse tanto de un cargo, de creer que si no se es parlamentario no se es nada. Eso no es así, hay vida más allá del Congreso. Lo cambio de tema porque en los últimos días ha estado base la polémica en la reunión que tuvo el presidente de RN, Mario Desbordes, con Sí. presidentes de partidos de la exconcertación. Sí. ¿Qué le parece a usted esa reunión? ¿Usted ve probable o posible una posibilidad de un pacto social más ampliado? Si no lo hacemos, va a ser muy compleja la situación del país. Yo creo que Mario Desbordes, y que conste que yo no soy del partido de él, yo soy independiente, estoy más bien en la centroizquierda, pero yo creo que Mario Desbordes es de los pocos políticos chilenos que ha entendido la profundidad de la crisis que estamos viviendo y de no creer que esto se derrumbó, sino que Chile necesita un salto cualitativo distinto y hacer las cosas de manera distinta a lo que lo hizo en los últimos 30 años. Aquí se agota una etapa, pero no desaparece el país. Al contrario, hay que darle nueva energía. Y eso supone nuevos consensos, así como la oposición conversó, Jarpa con Elwin, a comienzos de los 90, y se conformó un consenso que tuvo validez por lo menos 15 años, y después con reformas, modificaciones y tensiones otros 15. Bueno, ahora hay que llegar a un acuerdo básico. El país necesita gobernabilidad. ¿Hacia dónde va? Y los actores políticos tienen que convenir las reglas mínimas, las líneas estratégicas mínimas. Eso es lo que el país requiere, un nuevo consenso social y político. Yo creo que Mario, yo lo felicito porque para la gente más conservadora, que mira con susto los cambios, él ha sido capaz de entender que la gobernanza se va a asegurar a medida que el sistema político se amplía, que entran nuevos temas en la agenda y que aprendemos a entendernos, porque incluso yo creo que hay bastante más materia prima de lo que algunos creen. A mí me parece que es injusto lo que a veces dicen en el gobierno, que la oposición no le da ni agua ni oxígeno al gobierno. No se le ha rechazado ningún proyecto. ¿Qué proyecto se le ha rechazado desde que empezó la crisis? Ninguno. Algunos que yo he rechazado, pero la oposición le ha dado los votos, incluso sacar los militares a la calle. ¿Cómo puede decir eso que es atentatorio absolutamente a mi juicio con la democracia?
Sin embargo, la oposición le dio los votos. Entonces, ¿de qué se está quejando? Hay al revés. Yo diría que más bien tenemos el problema al revés, que hay mucha tendencia a encerrarse. Y Mario lo que está haciendo es abrir. Yo creo que eso es lo correcto. Ahora, ¿es la oposición o parte de la oposición? Porque el presidente del Partido Radical, justamente la queja que él tiene es que el gobierno, en vez de apostar a grandes acuerdos, apostaría a pequeños acuerdos, consiguiendo los votos básicamente de la DC, aprobando los proyectos Sí, con el mínimo. eso es verdad. El gobierno cree que esto lo puede aguantar, que lo peor ya pasó y que con la política tradicional de los bonos, de los subsidios, de la reformita acá, y lo que se está haciendo es sacar plata de un lado para ponerla en otro, porque no ha habido ninguna reforma tributaria real que afecte la distribución del ingreso en Chile. Es la misma plata que recauda el Estado por los tributos que se ha ido reasignando. No nos engañemos, aquí no hay cambios estructurales como la gente espera. Ni mejora en la distribución de la riqueza, simplemente es como se están asignando los recursos para paliar la protesta social. Yo creo que eso es insuficiente, hay que ir mucho más lejos, el país necesita reformas estructurales, porque además la propia economía chilena está tocando límites, o sea, lo conversábamos antes de empezar la entrevista. La economía chilena venía a la baja desde comienzo de año. Yo recuerdo reuniones con los equipos técnicos que nos asesoran a nosotros y que son amigos, economistas de distintos partidos, por lo demás que yo los reúno cada cierto tiempo y conversamos, y me decían que la economía chilena no iba a crecer más del 2,5%, y esto me lo dijeron como en junio. O sea, la economía chilena viene mal, necesita nuevos motores. Hay que desarrollar nuevas áreas y para eso se requiere consenso, porque requiere políticas públicas. El cambio climático nos va a afectar, por supuesto, las actividades económicas. Sin agua es muy difícil hacer actividades. Las cadenas de valor en la minería, la energía, que ha ido bien, pero que curiosamente ha tenido más barreras que las energías sucias. Mientras las energías sucias siguen teniendo subsidios, a las energías renovables le cortan todo posible estímulo, cuando debería ser al revés. Senador, y en Después, materia de... y, bueno, las nuevas tecnologías, lo que llaman la industria del conocimiento, las industrias creativas. Hay muchas áreas, el turismo de la naturaleza, el turismo étnico. Uno ve motores de potenciales de la economía, pero requiere política pública. En materia de empleo, a propósito de la economía, ¿qué le parece lo que ocurrió hoy? El gobierno afirma que los despidos por necesidades de la empresa, que se habían informado que habían bajado cerca de 37.000 en enero, finalmente por un cambio en metodología se dio mal esa cifra y la cifra real eran 132.000. Bueno, yo en eso quiero recordar que en el gobierno anterior del presidente Piñera también hubo cambios en las metodologías, entonces aparecían cifras que eran negativas, se presentaban como mejores de lo que eran. Es una mala práctica, así no se gobierna un país. Que efectivamente se cambió la metodología y no eran 37.000, sino que eran 117.000. 32.000, imagínate, ¿cuántas veces más? 4 veces más. Bueno, eso evidentemente que aquí hay un tema ético que hay que verlo. ¿Usted cree que puede haber sido a propósito o un error involuntario? No, esos errores, y si alguien cometió ese error, debería estar fuera. En un gobierno los equipos técnicos no se equivocan tanto porque son muchos y no es uno solo. Persona que se podría equivocar ahí en los números. Esta noticia fue celebrada. Además que uno percibe, pues, uno sale a la calle, conversa con la gente, cómo no se dan cuenta que no es congruente la cifra. Pero yo creo que eso, el gobierno insiste mucho que es producto de las protestas. No, este problema viene de antes. Y es que la economía chilena ya tocó techo. Necesitamos nuevos motores, nuevas políticas, nuevos incentivos. Aquí no está en juego ni la propiedad privada, ni no está en juego lo que está en juego es que se requiere política pública para crear los incentivos para que el privado se arriesgue y se lance. Y hay muchas actividades que son promisorias. Por ejemplo, lo que llaman algunos las industrias creativas, nosotros habíamos tenido un buen comienzo. Y ahí entran mucho los jóvenes, pequeños emprendedores, con pequeños grupos me refiero, y les estaba yendo bastante bien. Pero eso se frena si no tiene política pública de apoyo, sobre todo crear la infraestructura crítica, por ejemplo. Eso requiere más política y inversión en algunas partes del Estado para que los privados puedan hacer la actividad. Ahora, además de todas estas reformas estructurales que usted ha mencionado, hay otra reforma pendiente que es la de Carabineros. El ministro Blumel dice que están todas las condiciones para un acuerdo para avanzar en esa materia. ¿Usted está de acuerdo? ¿Están esas condiciones? No sé cuál es la base del acuerdo, que estamos todos de acuerdo, para empezar. Segundo, el problema de Carabineros es mucho más dramático de lo que parece. Carabineros es una fuerza militarizada. Desde que se fundó en 1927 por el general Carlos Ibáñez del Campo, se lo concibió como una fuerza de protección de Ibáñez. Él lo percibió. Por eso que Alessandri, que era su rival, y que creó la Policía de Investigaciones para tener un contrapeso.
Carabineros surgió como una fuerza militarizada y hasta el día de hoy es una fuerza militarizada. Por lo tanto, cuando actúa como militares, no como policías. Y por eso tenemos el escenario que tenemos. ¿Y hay posibilidad de un acuerdo, como dice el ministro? Depende de las bases del acuerdo. Yo creo que debería haber dirección civil en Carabineros. Segundo, tiene que desaparecer los estamentos de sus oficiales, un solo estamento, como es en las democracias modernas, y tiene que haber una formación más civil. En Estados Unidos la policía tiene sindicato, acá en Chile no, es una fuerza militar. Entonces hay que sacar del cuartel al carabinero y hay que vincularlo más con la sociedad civil para que los métodos de trabajo del policía tengan mucho que ver también con el manejo de los múltiples conflictos que le toca a Carabineros resolver. Carabineros resuelve no solo, uno los ve en estos días en los apaleos en la calle, pero Carabineros tiene que resolver problemas domésticos, problemas de peleas familiares, de maltrato a los hijos, o sea, tiene mucho de asistentes sociales las policías en muchas partes, y por lo tanto es una mentalidad distinta a la que ha tenido Carabineros como es ahora, y yo no sé si esa discusión se ha producido. Francamente creo que no se ha producido. El presidente del Partido de la Democracia Cristiana dice que no es posible avanzar en ninguna reforma manteniendo al general director de Carabineros, que no hay un liderazgo interno dentro de la institución tampoco. Bueno, cuando se sacan 52 generales en filita, llega un rato que los que empiezan a asumir no tienen calle. No tienen experiencia de terreno, no conocen incluso muchas veces su propia institución, no han tenido que tomar decisiones. Y ese descabezamiento ocurre también en los servicios de inteligencia. Entre paréntesis, para la gente que se asusta, ¿no?, sobre todo en mi sector, cuando le hablan de inteligencia policial, se imaginan a la DINA o la CNI, eso no es así. Es una inteligencia teórica que evalúa los escenarios de riesgo y propone cómo anticiparse a los conflictos dentro de las reglas democráticas y del Estado de Derecho. Pero aquí también se desmanteló todo lo que era la precaria institucionalidad en materia de inteligencia. Entonces usted tiene una policía que no tiene inteligencia, que actúa con métodos represivos puramente militares y que por lo tanto en vez de amortiguar el problema, lo acentúa, porque la sociedad que tenemos hoy, lo que va a pasar es que si reprime el Estado, la sociedad le va a reaccionar. Entonces eso es lo que necesitamos concebir. Pero esa tarea no la puede hacer solo Carabineros. Yo creo que hay que abrir el debate, ver un poquito lo que pasa en otros países, qué otros están haciendo mejor que nosotros, y bueno, y aprender, si no hay por qué ser tan orgulloso. Senador, ahora sí, finalmente, porque se nos acabó el tiempo, ¿cómo quedó la unidad de la oposición después de lo que ocurrió con la acusación constitucional fallida? ¿Se generó mucho roce también por los senadores que no votaron a favor o que no asistieron? A ver, las acusaciones constitucionales son muy personales. Ahí uno tiene que armarse una convicción en conciencia. La tradición es así, yo estoy de acuerdo, porque nadie le puede imponer a otro una opinión en una situación que estamos actuando como juicio, como una especie de tribunal político, pero tribunal al fin. Por lo tanto, yo respeto a los que votan de una manera u otra porque son sensibilidades distintas. Distintos los que no llegaron. Yo creo que ellos le den una explicación a sus propios electores, pero también quiero hacer bien juicio. La gente habla de la oposición como si hubiese una cosa coordinada. Hace rato que no hay la oposición. Ya no existe la nueva mayoría, no existe la concertación. Eso se acabó. Y tú ves que los partidos políticos no solo tienen diferencias entre sí y ya no actúan buscando su coordinación, sino que además dentro de los partidos se vota en casi todos los temas distintos. Socialistas que votan de una manera, socialistas de otro, PPD, no solo Democracia Cristiana. Entonces, no es solo la DC, también de repente hay radicales, en fin, en distintas votaciones. Porque la crisis de la política no es solo la crisis del gobierno, también es la crisis de la oposición. Por eso, porque el cambio que está ocurriendo es tan profundo que tiene desconcertado al gobierno, pero también a la oposición. Porque la oposición tampoco ha asumido en estos días un rol de liderazgo alternativo. Es decir, tenemos la película más clara que el gobierno, un mejor diagnóstico, esta es nuestra agenda, y competir ante los medios y poner la agenda en el Congreso, siendo mayoría en las dos cámaras. Entonces, esa oposición tampoco se ha visto, y yo creo que es porque no existe, porque no ha habido un debate real. Y aquí vuelvo a repetir algo que dije en el Congreso, para cerrar así bonito. Pues, si no, yo tengo un gran amigo en Antofagasta, que por lo demás demócrata cristiano, es Lucho Cerda, que trabaja conmigo. Yo tengo equipos muy transversales, entre paréntesis. Y Lucho me dijo, mira, a Chile le falta hacer una gran misa. Y me explicó, la misa comienza con la primera parte, que en el fondo es mea culpa, el reconocer tus errores, tus fallas. Eso no lo hemos hecho.
El segundo es, bueno, cómo yo reacciono frente a esto, cómo reparo el daño. Y luego viene la comunión, la reunificación de todos, la reconciliación. Pero en Chile te dicen, reconciliémonos todos miremos al cielo, tomémonos de las manos, el consenso. Pero nadie quiere hacer el mea culpa, nadie quiere decir cómo va a reparar el daño causado, sino que es la unidad por la unidad. Eso no existe, es un engaño. Acá hay que hacer el proceso completo de la liturgia católica. Sirve bueno el ejemplo, Lucho, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, senador. Que tenga una buena tarde, buen verano. Gracias a ti, Val. Lo que queda. Los dejamos invitados a seguir junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.